A ver, un momento, chicos. Sergio, apaga. Ya, ahora me confirman, chicos, si pueden ver la práctica. A menos si no quieren hablar, pongan ahí un like en su pantalla y díganme que ya se Sí ve, se ¿no? ve, profesor. Sí se ve. Gracias. Entonces, esta es la práctica que se va a trabajar ahora, ¿no? Sobre este pueblo. Y hay dos preguntas al final. Entonces yo voy a explicar para que después se pueda ver se pueda resolver esto, ¿ya? Ah, otra cosita. Incluso la práctica de la prehistoria, que es de la semana pasada, también ya está en la plataforma. Alguno no la tiene, también la puede ver ahí. ¿Ya? Ya está para que la puedas imprimir y todo eso. O sáqueme de dudas, Jairito. La semana pasada yo entregué, o sea, en físico, entregué la práctica de la prehistoria. Sí, profe, sí, entregó. Ah, ya la tienen, ya. Pero para el que no la tiene esa práctica, ya la puede descargar acá desde la plataforma. También está ahí en tareas o en tablero y la puede ubicar, ¿ya? Para el alumno que no la tenga. Ya, entonces ahora nos concentramos en Mesopotamia. ¿Ya? Decía al comenzar la clase, vamos a prestar atención. Al comenzar la clase decía que este pueblo, o con este pueblo se va a iniciar lo que es la historia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué con este pueblo se inicia la historia? Por el hecho de que este pueblo son los, se podría decir, los inventores o los primeros, o el primer pueblo que utilizó la escritura. ¿Ya? Hasta hace unos años atrás, se pensaba que los iniciadores de la escritura eran los egipcios, con la famosa escritura jeroglífica, ¿no? Ahora se sabe que no, chicos, no fueron los egipcios, acuérdense de eso. Los iniciadores o el primer pueblo o los inventores, si así quieres llamarlo, de la escritura, son los del pueblo de Mesopotamia, ¿ya? Alrededor del año 3000, 3500 antes de Cristo. ¿Ya? Ahora, escucha esto, ¿eh? Si antes se creía que la primera escritura era la escritura jeroglífica de los egipcios, ahora sabemos que ya no es así. Entonces fue en Mesopotamia. La pregunta es, ¿cómo se llamaba esa escritura? La escritura que utilizaban en Mesopotamia. Respuesta, acuérdate, es la escritura cuneiforme. Así se llamaba el primer tipo de escritura que se inventó. Escritura cuneiforme. ¿Entendido? Ya no es la jeroglífica de los egipcios, sino es la escritura cuneiforme de Mesopotamia. ¿Entendido? Ahora, acá muestro en la práctica, y acá está el mapa de dónde más o menos está ubicado la cultura o el pueblo de Mesopotamia, ¿no? Esta mancha oscura que ven acá, ¿ya? En esta mancha oscura, y acá ven unos puntitos, estas son las ciudades que pertenecen a este pueblo de Mesopotamia, ¿ya? Y Mesopotamia es un pueblo que se va a ubicar en medio de dos ríos que acá vemos, el río Tigris y el río Éufrates, ¿ya? Entonces, Mesopotamia, ojo, Mesopotamia, este pueblo se va a desarrollar en medio de estos dos ríos, ¿no? O alrededor de estos dos ríos. Y por eso lleva ese nombre, ¿ya? ¿Por qué lleva ese nombre? Ahora te explico. Meso significa medio o mitad, ¿ya? Y Potamia o Potamos, como se decía en esa época, significa ríos, ¿ya? Entonces, disculpen. Entonces, si Meso es medio y Potamos es río, ¿qué significará entonces Mesopotamia? Significa en medio de los ríos o entre los ríos, ¿ya? Ese es el significado de esta palabra.
Ojo con eso para el examen, ¿ya? Y es cierto, pues, estaba en medio de los ríos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los dos ríos? Uno, el río Tigris, que acá lo vemos, y otro, el río Éufrates, que estaba al otro lado. Y entre esos dos ríos se va a desarrollar esta cultura de Mesopotamia, ¿ya? Una cultura milenaria. Estamos hablando aproximadamente 3000 y un poco más de años antes de Cristo, ¿ya? Antes del nacimiento de Cristo. En esa época se desarrolla esta cultura, ¿ya? Vamos a pedirle a Jairito que me ayude, por favor, y nos lea esta parte de acá. Jairito, por favor. A ver, Jairito. Las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, cuyos orígenes coinciden con la revolución neolítica, es decir, con el momento en el que se produce el definitivo asentamiento de los hombres primitivos como consecuencia del desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. Nacieron en la región de Mesopotamia y zonas limítrofes. Las favorables condiciones geográficas y climáticas de esta región histórica, situada en Asia Occidental, en la mayor parte de lo que hoy constituye el estado de Irak, así como la fertilidad de sus tierras abonadas por los limos, de los ríos Tigres y Éufrates. Son dos factores que explican el asentamiento humano en la zona desde épocas muy remotas. Se sabe que hace 6000 a.C., los pobladores de Mesopotamia habían llegado a dominar el fuego, que utilizaban, entre otras cosas, para cocer la cerámica y el ladrillo y para fundir metales. Ya, gracias, Jairo. Miren, y yo me quedé corto. Yo dije 3500, ¿no? Entonces, incluso, como acaba de leer Jairo, podemos retroceder hasta un poco más, muchísimo nomás, hasta el año 6000 antes de Cristo. Pero ojo, ¿por qué? Porque en el año 6000 antes de Cristo todavía no se había iniciado el uso de la escritura. Entonces, estos pueblos vivían en esta región, pero todavía como pueblos pertenecientes a la prehistoria, ¿ya? En la escritura, ojo, la escritura recién comienza a usarse en el año 3000 a 3500 antes de Cristo. Con ellos inicia la historia y los iniciadores son ellos. Pero acá Jairo nos acaba de decir, no, nos acaba de leer y yo les explico que ya antes de que se inventara la escritura, estas personas o este grupo, estos habitantes de Mesopotamia ya vivían en ese lugar. ¿Entendido? ¿Ya? Ya aproximadamente, como ha leído Jairo, desde el año 6000 antes de Cristo. Y recién en el año 3000 estos pueblos desarrollan la escritura, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tipo de escritura? A ver, comenzamos a ganarnos puntos, ¿ya? Comiencen a ganarse puntos para la nota. ¿Cómo se llamaba el tipo de escritura que utilizaron ellos? ¿Quién se acuerda? A ver. Nadie se acuerda. Jairito, ¿no te acuerdas? Lucero. A ver, les hago acordar. Escritura cuneiforme. ¿Ya? Ese es el primer tipo de escritura que existe en la historia. ¿Ya? Entre los legados más importantes que las civilizaciones mesopotámicas habían de dejar a la humanidad se encuentra la invención de la escritura, la pictográfica y cuneiforme, que marcaría el paso de la prehistoria a la historia, lo que ya les mencioné, y la elaboración de los primeros códigos legislativos. Ya, escuchen, cuando se inventa la escritura, o cuando este pueblo desarrolla la escritura, entonces, ¿qué es lo primero que van a escribir? O uno de los primeros documentos, por así decirlo, pero escritos o tallados en piedra, no estaban escritos en hojas, como lo hacemos ahora, ¿no? Sino estaban escritos en grandes bloques de piedra, ¿no? Y lo primero que van a hacer son códigos legislativos, lo que dice acá, ¿ya? Entonces van a hacer los primeros conjuntos de leyes para poder controlar a los habitantes que vivían en esa región. Nosotros ahora tenemos leyes que están en la Constitución o están en los libros de derecho, ¿no? Entonces, lo primero que van ellos a escribir, por así decirlo, son los códigos de leyes, ¿no? Para castigar a aquellas personas que cometieran algún delito dentro del territorio de este imperio, ¿ya? Ahora, hay personajes muy famosos de esta época, del pueblo de Mesopotamia, ¿no? Acá vemos a dos, Nabucodonosor II y acá Hammurabi. Primero vamos a hablar de Nabucodonosor II, ¿no? Babilonia, dice, Nabucodonosor fue rey de Babilonia, ¿no? Babilonia era una ciudad que pertenecía a Mesopotamia, así como había otra ciudad que se llamaba Ur, por ejemplo, UR, ¿no? Ur.
una ciudad famosa que incluso es mencionada en la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el padre de la fe, que se llama Abraham, vivía en Ur, ¿no? Y era un carpintero, pero tienen otro nombre porque le hacían estatuas pero de madera, talladores creo que le llaman, ¿no? Entonces Abraham y el padre de Abraham eran muy ricos, habían hecho mucho dinero porque ellos hacían dioses, ¿no? Por decir, si a mí se me ocurría, si yo fuera un habitante de Mesopotamia y a mí, como era politeísta, creían en varios dioses, yo iba al negocio de Abraham y le decía, ¿sabes qué? Yo de ahora en adelante quiero adorar a las moscas, por decir una mosca, yo quiero que la mosca sea mi dios. Entonces Abraham me hacía de madera una mosca, ¿no? Y yo me lo llevaba y a partir de eso le ponía en un altar en mi casa y yo lo adoraba, ¿no? Si al día siguiente ya no quería adorar a la mosca, decía, no, ahora quiero adorar a los árboles. Y por favor, hazme un árbol de madera, ¿no? Entonces Abraham y su padre hacían eso. Entonces, como en Mesopotamia todo el mundo adoraba lo que le daba la gana, cualquier animal o lo que quisiera, y los querían representar en figuras de madera, entonces Abraham y su padre tenían ese negocio y se volvieron pues muy ricos fabricando dioses de madera, ¿no? Hasta que la Biblia nos cuenta, esto ya está en la Biblia, y miren que la Biblia está relacionada con este pueblo, la Biblia nos cuenta que Dios se le aparece a Abraham y le pide que abandone ese pueblo porque era un pueblo de pecadores que adoraba a muchos dioses y que en realidad existe un solo Dios, ¿no? Y que lo va a convertir en el padre de una gran nación, pero Abraham ya era anciano, ya no podía tener hijos, ¿no? Entonces ya viene de ahí esa historia ya que seguramente la deben haber escuchado en la Biblia, ¿no? No, Abraham entonces en realidad pertenecía a Mesopotamia, ¿no? Y Ur queda por acá, como lo estoy señalando, y cruza todo el desierto y llega hasta acá, hasta la tierra prometida, y va a fundar ahí el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, es muy relacionado en Mesopotamia con lo que es los primeros libros de la Biblia, ¿no? Y Nabucodonosor fue uno de esos reyes de Mesopotamia, ¿no? Y vamos a leer eso acá. Le voy a pedir a ver a Lucero si me puede leer esta parte, por favor, Lucero. A ver. Fue rey de Babilonia, hijo del monarca babilónico Nabopolassar. Participó en las órdenes de su padre en la guerra que enfrentó a medos y babilonios con los Asirios. asirios y sus aliados egipcios, los primeros resultaron vencedores, basilios. A la muerte de su padre, Nabucodonosor. regresó a Babilonia como sucesor y consolida su posición. Inició una serie de campañas encaminadas a conquistar Siria y Canaán y a expulsar a los egipcios. ¿Sí? Y expulsar a los egipcios de la zona, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, gracias Lucero. Entonces, este rey es muy famoso, ¿no? Uno de los reyes más conocidos de Babilonia de Mesopotamia, y también se le menciona en la Biblia, ¿no? También se le menciona mucho en la Biblia, ¿no? A ver un ratito. Ahora, este personaje es famoso más por una historia de amor, escuchen, ¿ya? Él se casa con una princesa que era de otra región, y en el lugar de origen de esta mujer era un lugar donde había abundante vegetación, ¿no? Los cerros verdes con mucha vegetación, con árboles, con flores y todo eso. Pero esta mujer al casarse con Nabucodonosor II, abandona su lugar de origen y se va a vivir a Babilonia, donde vivía él, ¿no? Y Babilonia no era un lugar tan bonito como era el pueblo de esta mujer, ¿no? Era un lugar más seco, no había tanta vegetación. Entonces la mujer se pone triste. La esposa de Nabucodonosor se queda triste al tener que ver esto y extrañaba su lugar de origen. Entonces Nabucodonosor, al ver esto, la tristeza que tenía su mujer y al estar tan enamorada de ella, ordena construir, ¿no? Un lugar parecido al lugar donde había vivido su esposa, ¿no? No podía construir un cerro, montañas verdes y todo eso. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a edificar, ¿no? Unos jardines, ¿no?
tipo que tenían varios pisos y medios inclinados, y en cada grada de cada uno de estos pisos comenzó a poner flores, árboles y todo tipo de vegetación, ¿no? Y de un piso a otro quedaban colgando muchas de estas flores, ¿no? Por eso se le llamaban los jardines colgantes, ¿no? Para eso también necesitó a muchos trabajadores y muchos esclavos, ¿no? Que murieron también por construir esto para que Nabucodonosor pueda hacer que su esposa esté contenta, ¿no? Ahora, los jardines de colgantes de Babilonia ya no existen en la actualidad, pero en su tiempo fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Lamentablemente las guerras que han habido a través de la historia hicieron que este lugar fuera destruido, ¿no? Actualmente, ¿qué país es Mesopotamia? Es un país ahorita que siempre metido en conflictos, en guerras, ¿no? Es un país árabe. El país se llama Irak. O sea, lo que es actualmente Irak es el país donde hay muchos terroristas, donde hay guerras y toda esta cuestión, estos problemas que hay en el mundo árabe. Bueno, ese país de Irak en la antigüedad era Mesopotamia, ¿ya? O sea, los iraquíes descienden de este pueblo, ¿ya? Ahora vamos con el otro rey importante. Este rey importante es Hammurabi, el que vemos acá. Este gobernante que gobernó en el siglo XVIII antes de Cristo, imagínate, siglo XVIII antes de Cristo, es el creador del primer código de leyes de la historia, ¿no? El famoso código de Hammurabi, ¿no? Era un conjunto de leyes para castigar a aquellas personas que cometieran algún delito. Y ¿saben qué, chicos? También se castigaba a aquellas personas que acusaban a otra y que después no podían demostrar. Lo que ahora llamamos lo que se dice que es una injuria, ¿no? A veces alguien por querer hacerte daño te acusa de algo que no es cierto, ¿no? Y no pasa nada ahora, ¿no? Pero en esa época, aquella persona que acusaba a alguien tenía que demostrarlo. Y si al final se descubría que esa persona estaba mintiendo y que había acusado en vano o falsamente a otra, esa persona era castigada hasta con la muerte, ¿ya? Eso se ve, ¿no? Y se lee en el código de Hammurabi. Pero lo más conocido del código de Hammurabi es la famosa ley del talión, ¿ya? Esa frase que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sí la deben haber escuchado, ¿no? Esa frase, la ley, que conocida como la ley del talión, sale precisamente del código de Hammurabi, ¿ya? A ver, un momentito, voy a salir un ratito.